Hemos apartado este tiempo para hablar de las Sagradas Escrituras. Me gustaría concluir este tema con esta palabra de hoy, de una serie de 3 diferentes enseñanzas, comunicaciones que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Decíamos que uno de los salmos que más habla de las Sagradas Escrituras, ¿cuál es? El Salmo 119, que tiene 176 versículos en un acróstico que cada 8 versículos es una letra del alfabeto hebreo. 8 por 22 son 176, si mal no recuerdo. En otras palabras, 8 estrofas, 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa. Aleph es la primera letra. ¿Cuánto amor tenía el pueblo hebreo hacia las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto amor? Saber que Dios nos ha dado verdaderamente un tesoro, que dice la palabra que es como una lámpara. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es por medio de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. El salmista David decía que en sus testimonios son sus consejeros y que por medio de los testimonios, la palabra de Dios, él era más sabio que todos sus enemigos. Y es por medio de las Escrituras que nosotros, de Dios nos ha dado, que podemos verdaderamente ser hijos de Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, podía ir a Levítico capítulo 10, versículo 10, que dice lo mismo. Pero tomé este versículo que voy a leer acá, en breve, para enfatizar la importancia que tiene el discernimiento espiritual. La palabra de hoy, esta palabra de hoy, lleva como tema las Escrituras y el discernimiento espiritual. Las Escrituras y el discernimiento espiritual. ¿De qué manera, como hijo de Dios, como hija de Dios, podemos nosotros discernir? Y he aprendido que no usar una palabra sin darle una definición. Estoy usando la palabra discernir y aquí en esta Santa Asamblea yo estoy seguro que no entiende lo que significa la palabra discernir. Entonces yo debo dar una definición. Pero si yo le doy una definición mía, eso no tiene ningún sentido. Por eso tenemos que ir ¿a dónde? Porque si lo dice Juan, no dijo nada. Pero si vamos a la palabra, aquí se da la definición de todas las cosas. Aquí, en el capítulo 44 del libro de Ezequiel, el Señor le está dando instrucciones a sus ministros en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes, y le habla de cuáles son los privilegios y la responsabilidad de los sacerdotes. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y en esa línea biológica, Aarón, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta los tiempos de Jesús se seguía esa sucesión sacerdotal. Ahora Dios le da estas instrucciones, y estas instrucciones no solamente son para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino que estas instrucciones son para los ministros. Cuando hablamos de ministros, no es una persona con un cuello clerical, ¿verdad? O un sacerdote con una sotana. La palabra dice en Éxodo 19, mas vosotros sois un reino sacerdotal, un pueblo santo. Entonces toda la iglesia, todos nosotros, somos un pueblo sacerdotal, un pueblo de ministros. Todos nosotros somos siervos de Dios.
sin dejar absolutamente a nadie. Entonces, aquí en el capítulo 44, dice cuáles son una de las responsabilidades de aquellos que son líderes, que son sus ministros. ¿Y para qué Dios le da esa responsabilidad? Y ahí viene usted, y ahí viene cada santo a través de todos los tiempos. Mire lo que le dice Dios a sus sacerdotes, a sus ministros, en el versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23. Le dice a los sacerdotes, a los ministros, a los siervos. Ahora vamos a aplicarlo. Nosotros, los siervos, los colaboradores, los que ayudan, los que leen la palabra, los que colaboran, los que tienen carga por el ministerio, pero particularmente aquellos que están en el ministerio. Dice, versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Medite en ese texto y ahí está la definición de lo que es discernir. Si le pregunto ahora, ¿qué significa la palabra discernir? Separar. Separar. Una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Génesis, ¿qué usted encuentra ahí? En el primer capítulo. Separar, ¿verdad? Y separó Dios la tierra seca de los mares. Y luego dice, los animales sucios o los inmundos de los animales limpios. Separó Dios, usted ve el principio de separación. Usted lo ve en todas las escrituras. Separó Dios, la ofrenda de Caín no fue agradable, pero la ofrenda de Abel sí fue agradable. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Discernir es dictar un juicio. El discernimiento tiene que ver cuando se ven, las cosas pueden estar mezcladas, una mixtura, y el discernimiento espiritual que todo creyente tiene que tener, particularmente en estos postreros días, es vital. La pregunta es, ¿de qué manera yo voy a discernir? Usted dice, yo soy un nuevo creyente, hace poco que yo vine al Señor Jesucristo, el Señor me salvó, el Señor me llamó, yo he respondido, el Señor me ha dado arrepentimiento. ¿De qué manera yo voy a discernir? Bueno, aquí dice que el trabajo de los ancianos, que son los ministros, que en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, este es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Enseñar. ¿Enseñar a quién? A mi pueblo. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? A que dicten un juicio entre una cosa y la otra. Eso es discernimiento. Se ven las dos cosas juntas y ahí se conoce quién es quién. Dice, hacer diferencia. En otras palabras, están juntos las dos cosas y hay que hacer una diferencia por medio de un juicio, de un discernimiento que es dado por Dios a sus siervos. Y dice, entre dos cosas están juntos, lo santo y lo profano. Ahora, cuando el pueblo, los líderes, los siervos, los mayordomos, los ancianos de la iglesia, los pongo en diferentes términos, los pastores de la iglesia, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar. Usted viene aquí el día que venga, el miércoles, a enseñar. Nos reunimos los domingos, un grupo, enseñar. ¿Cuál es la meta de los ancianos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Enseñar. ¿Para qué?
para que usted tenga sentido de dirección y pueda separar una cosa y la otra. Porque constantemente usted va a ser bombardeado con ideas erradas, con falsos evangelios, pseudo evangelios. Estamos en los postreros días y más que nunca necesitamos como iglesia tener discernimiento, separar. Entonces dice aquí, discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Está todo mezclado y uno puede separar. No se puede separar sin cortar. Ya se lo han memorizado, qué bueno. Para poder separar, tenemos que cortar. Le voy a dar un ejemplo clásico en las Escrituras. Un ejemplo clásico. Dos mujeres tuvieron dos niños y durante la noche una aparentemente durmió encima del niño y el niño murió. Ya sabe a qué me refiero. No se sabía. Y se dijo, ¿de quién es el niño? La madre del muerto tomó y lo cambió. El vivo es mío. No. Dígame usted, ¿qué madre no conoce a su niño? En un hospital, nosotros vamos y a todos los niños. Yo no puedo distinguir, a no ser que sea mi hijo, mi hija. ¿Verdad? Pero ahí están 30 niños. Y uno conoce, la mamá particularmente, aún más que el papá. Puede discernir esa criaturita. Bueno, llamen, ¿quién va a discernir? ¿Quién va a este caso? Hay un pleito. Llamaron al rey Salomón. ¿Y qué fue lo que él pidió? Una espada. Cortar, ¿no? Cortar. Una espada. Y él dice, bueno, el problema se va a resolver rápido. El que está vivo lo vamos a cortar y se resuelve el problema, cada uno coge la mitad. El problema, el asunto no era tanto. Ahí está la sabiduría divina, ahí está el principio que estamos hablando. Ahí está, se discierne cortando, separando. Ese caso se pudo resolver por una espada de dos filos. Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante. Y luego lo que dice, usted sigue leyendo, que discierne, ¿no ve la palabra? Que discierne, ¿qué significa? Que separa los tuétanos de la coyuntura, separa. Y no hay nada que se pueda esconder de la palabra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, amada iglesia, que para poder discernir desde el día que por la gracia de Dios el Señor te salvó hasta el último día de tu vida, necesita apegarte y atesorar el tesoro que Dios te ha dado, las Sagradas Escrituras. Necesita que por medio de las Escrituras discernir, y nuestro discernimiento va creciendo según vamos creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento. Yo quisiera ver esto del discernimiento en tres cosas. Primeramente, tenemos que discernir entre lo que es divino y lo que es humano. Punto número 1. Tengo que discernir aquello que es divino, y aquello que es humano. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, en el libro de Éxodo, nosotros encontramos la gran diferencia entre aquello que es hombre y aquello que es divino. Dios la presenta a Moisés en la zarza. Pásate a Éxodo rápidamente. Éxodo capítulo 3. En la zarza ardiendo.
Y él le dice, Moisés le pregunta, y cuando yo me acerque a este monarca, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me identifico? Y él le dice, él le responde, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras, la divinidad es infalible. Es infalible la divinidad. Aquello que es la palabra Dios se define entre muchas cosas. Dice, Dios es espíritu. Una definición. Dios es verdad. Dios es luz, etc. Pero dice, Él es infalible. Entonces, ¿de qué manera puedo discernir entre una cosa y la otra? Lo primero que yo tengo que aprender a discernir es aquello que es divino. Aquello, ¿cómo dice? Aquello entre lo santo y lo profano. ¿Están captando? Son dos cosas que a veces aparecen paralelamente, pero nunca se topan. Dos líneas que corren juntos, pero nunca se topan, porque una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Podemos decir, lo que es nacido de la carne, humana, carne, pero lo que es nacido del espíritu, no dice será, porque dice es. Yo soy el que soy, participante de la naturaleza divina, según 1 de Pedro 1:18. Entonces, lo primero, por las escrituras, necesito como hijo de Dios, como creyente, discernir las escrituras. En Malaquías 3:6 dice, yo no cambio. Malaquías 3:6, yo no cambio. Eso es lo que tiene que ver con la divinidad, que Dios es inmutable, es incambiable, Él no se muda. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Estamos discerniendo la divinidad completamente diferente. Nada de eso se puede decir de un hombre, de mi persona o de nadie, ¿verdad? Ahora, ¿Hebreo qué, hermano? Hebreo 13:8. Ahora, viene ahora, el otro lado de la moneda es que tenemos que discernir aquello que es humano. Ahí sí hay problema, porque eso tiene que ver con lo divino. Recuerda que la definición es, enseñará a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, lo primero, el trabajo mío entonces, para yo poder saber lo que es profano, porque yo soy profano, porque soy hijo de un pecador y de una pecadora, yo nací, desde que salí del vientre de mi madre, tengo la estampa, el sello del pecado dentro de mi ser. Entonces, yo tengo, para poder aprender a conocer lo que es profano, tengo primeramente participar de la naturaleza divina. Tengo que conocer primeramente lo que es la naturaleza divina. Mire, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, pásate a Isaías 40. Mire esto, por favor. En Isaías capítulo 40. Que van a estudiar la palabra juntos, hermano. Isaías capítulo 40. Mire lo que dice entonces. La divinidad, lo primero es el discernimiento, y lo primero que tenemos que discernir es entre la divinidad y lo que es el hombre o lo humano. Ya hablamos brevemente, y créame, hay texto en cantidad, pero no tenemos un año para ir por todos esos textos. Solamente tenemos aproximadamente una hora. Y tengo que hacer lo mejor que pueda con esta tiempo. Ahora, aquí viene ahora lo humano. ¿Qué tal del hombre? Tengo que discernir lo que es divino. Dios es infalible. Él es yo soy el que soy. Él es el eterno. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por lo siempre. Magnífico. Eso tiene que ver con la divinidad, Dios. Pero ahora estoy en este mundo y ahora vivo. Primeramente, yo soy hombre. Y tengo que tratar primeramente
con mis propios pecados, con mi propia iniquidad como ser humano. Tengo que discernir, porque soy participante de la naturaleza divina, está en mí. Dios me ha hecho partícipe de la naturaleza divina, pero a la misma vez está el hombre de pecado que habla Pablo en Romanos 7. ¿Recuerda? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo la ley, veo aquello que es divino, y mi corazón se va en pos de lo divino, pero hay alguna ley que me quiere arrastrar al pecado, y se encuentra como discierne. Entonces dice, el grito de victoria, dice, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él me libra de la ley del pecado. Entonces ahí está esa lucha. Pero ahora miren lo que la Biblia dice, el cuadro que pinta el profeta Isaías con relación a nosotros, el hombre. Estoy aquí en Isaías 40, versículo 6. Note lo que dice. Dice aquí, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Note usted, hermano, está ahora el profeta, se le dice al profeta, tiene que anunciar esto, pero en voz, a voz en cuello, dilo. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Recuerda lo que Moisés preguntó y Dios le respondió? Yo soy el que soy. Yo soy, no soy hombre, soy el eterno. Pero ahora vemos el otro lado de la moneda y se le dice, ¿qué tiene? Bueno, esto, que toda carne es hierba. Esto no es muy halagador. Y que toda su gloria como la flor del campo. ¿Está hablando de quién? Está hablando del hombre, de la humanidad. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es este pueblo. En otras palabras, el hombre, entonces estoy discerniendo por las escrituras, estoy viendo dos cosas. Estoy viendo la divinidad, a Dios, el eterno, el yo soy, el todopoderoso. Y por otro lado está aquello que es hierba. Mire lo que dice Jesucristo sobre nosotros. Pásate ahora a Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan. Y Jesucristo dice estas impactantes palabras en capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2. Entonces, lo que tiene que ver con el género humano es corruptible. La hierba se seca, se marchita la flor, etc. Pero ahora, Jesucristo habla del hombre en Juan capítulo 2, versículo 23. Miren lo que él dice. Versículo 2, 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, ¿de quiénes? De los hombres. No tenía confianza. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Es hierba, es carne, se marchita, no es confiable. Porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Y qué es lo que había en el hombre? ¿Qué es lo que hay en el hombre? El hombre de pecado. ¿Qué es lo que hay en el hombre? El punto es que el hombre no es confiable. Entonces, ahí están las dos cosas. Paralelamente, la divinidad y la humanidad. Aquello que es eterno y aquello que es pasajero. Aquello que es de arriba y aquello que es de abajo. ¿Qué dice la palabra en Jeremías también? Dice que el corazón del hombre engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego hace una pregunta, ¿y perverso? ¿Quién lo conocerá? ¿Conoce usted su propio corazón? ¿Conoce usted cuán depravado es su propio corazón? No. Aún siendo creyente,
Por ejemplo, usted encuentra a un creyente, uno se pregunta, yo me he preguntado eso muchas veces, y no debo de preguntarme porque el corazón mío, si el Señor no me ayuda, es idéntico. ¿Y cómo es posible que David comete un pecado tan atroz? Tomar la mujer de su soldado más fiel, Urías Eteo. Y no solamente eso, lo mandó a matar, lo puso en el campo de batalla. Respuesta: engañoso y perverso es el corazón de David, de Juan, de Juana, de Pedro, de María, de Rosa, de Esther y de todo ser humano en el planeta. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios lo conoce el corazón, el único. Entonces el discernimiento espiritual que necesitamos de ver aquello que es de Dios, aquello que es divino y aquello que es simplemente humano, que es hierba, que es flor, que no puede cambiar. De la única manera de salir de esa situación es por una transformación. Es de la única manera. Le voy a dar un ejemplo que usted conoce. No tiene que ir al pasaje. Juan capítulo 2. La primera señal que Cristo hizo fue en Juan capítulo 2, de las 6 señales que están en el Evangelio según San Juan. Hay 6 señales. Este es el principio de señal. ¿Cuál fue el principio de señal? En una fiesta, unas bodas, se acabó el vino. Habían 6 tinajas para ritos de la purificación. Primeramente eran tinajas. Segundo, eran 6. Preste atención a todo esto y así podemos aprender. Tercero eran en unas bodas. Regrese al Génesis. En el 6º día fue creado el hombre. La primera boda fue en el huerto. Comience a conectar los puntos. El hombre es una tinaja en un recipiente. Pero por el pecado perdió la gloria. Perdió la comunión con Dios y ahora era vil. Adán fue creado en perfección, salió del huerto en pecaminosidad. Principio de señal. De alguna manera, eso de Génesis, de capítulo 2 de Juan, está hablando de Génesis. Eso es inequívoco. ¿Y qué hizo Jesucristo con aquello que es humano? Aquello que es de tierra. Aquello que hizo. Envió la palabra, el Hijo Dios de Génesis, aquel que separa la luz de las tinieblas, llenen las 6 tinajas de agua hasta el tope. Y luego hubo, por la palabra de su poder, hubo un milagro, una transformación, cuando aquello que es agua, bíblicamente, agua es la humanidad. Los mares en la Biblia es la humanidad, es el hombre. Eso es el simbolismo de las aguas. Y le digo, mire, mostrarle esta tinaja al maestrasala. Y él se queda maravillado de que esa agua se convierta en vino. ¿Qué estamos hablando? Lo humano se convierte en algo divino por la palabra del Señor. Aquello que es vil, el agua, se convierte en algo espiritual, algo sabroso, por una transformación. ¿Usted cree que el vino, un vino que se acaba de exprimir la uva, donde se saca para hacer vino, usted cree que en asunto de segundo usted se lo va a tomar y va a decir, wow, qué vino que está sabroso? ¿Qué se requiere? Tiempo. Y Jesucristo transformó
el corazón suyo, ese odre, su vida, un odre solamente con agua. Pero cuando el evangelio de la gracia de Jesucristo alcanza a un hombre, cuando el evangelio poderoso, que dice Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación, entonces esa agua es transformada. Se le llama el nuevo nacimiento. Se le llama pasar de muerte a vida. Se le llama regeneración. Se le llama convertir mi corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Eso es lo que está aconteciendo. Cierro el paréntesis y voy a lo segundo. Primeramente, discernimiento espiritual por medio de las Escrituras. ¿Qué es lo primero? Lo primero es discernir aquello que es divino, la divinidad. Y segundo, aquello que es hierba, aquello que es carne. Esto tiene muchas implicaciones, porque eso es algo aplicativo a la vida suya y a la vida mía, amado. ¿De qué manera? Cuando nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos llamados a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando actuamos en el Espíritu, estamos conscientes que estamos actuando en el Espíritu, ¿no es cierto? Y cuando actuamos en la carne, que lamentablemente muchas veces procedemos en la carne, entonces ahí están las dos cosas, porque somos una mixtura. ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros mismos somos una mixtura. ¿Qué dice Pablo que es un cristiano? ¿Cómo lo define Pablo? De esta manera. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. Tenemos este tesoro. ¿Dónde? ¿En vasos? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder, se divide, se discierne. La excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Se discierna, se puede discernir. La excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Entonces, lo primero en el discernimiento entre lo que tiene que ver con la divinidad y lo que tiene que ver con la humanidad. Esto es lo primero. Lo segundo, tenemos que discernir aquello que es bíblico y aquello que es derivado, que se deriva de las Escrituras. No se preocupe, lo voy a explicar. Segundo, discierno aquello que es divino, discierno aquello que es humano. Lo divino es el gran yo soy. Lo humano es carne, es hierba, es salible, es un odre. A no ser que Dios tome aquello que es humano. Ahora mismo, aunque usted es barro, somos barro. Pero a la misma vez, tenemos la naturaleza divina. ¿Usted sabe eso? Usted ha sido participante de la naturaleza divina. Por eso usted ama a Dios. Por eso usted ama el congregarse, usted ama a los hermanos, usted ama las Escrituras. ¿Por qué? Porque algo aconteció en la vida suya y en la mía por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero aún así, estamos todavía en esa mezcla. Llegará un momento, ¿sabe cuándo lo precioso y lo vil está mezclado? ¿Me está entendiendo? Está mezclado. Somos una mixtura. ¿Cuándo es que eso terminará? Al final, cuando dice esto corruptible, 1 Corintios 15, se vestirá de incorruptibilidad por medio de una metamorfosis, una transformación. Es la palabra que usa Juan 2. Ese cambio transformó. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer?
Miserable hombre de mí. ¿De qué manera? ¿Cómo puede un hombre entrar al vientre de la mujer? Y tú me estás hablando de que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo tenía 40 y pico de años. Que voy a regresar de nuevo. Y Cristo dice, oye, Nicodemo, ¿verdad? Le decíamos en inglés, grow up, crece, hombre. Huélete el café, ¿qué te pasa? Te estoy hablando de cosas, el ABC, y tú eres un maestro y tú no entiendes esto. ¿Estás entendiendo? Nicodemo no había nacido de nuevo y por lo tanto él no podía separar lo que es divino de lo que es humano. ¿Está entendiendo? Él no sabía, leía las escrituras, porque el nuevo nacimiento estaba en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34 del libro de Jeremías o de Ezequiel, mal no recuerdo, donde Dios habla que había de derramar agua sobre el corazón y que el corazón de carne le iba a dar el corazón de piedra iba a ser tornado un corazón de carne. Se iba a separar ese corazón de piedra, ese corazón adámico que teníamos, malo, que amábamos el pecado, aborrecíamos el pecado. ¿Cómo? Dios va a derramar agua. ¿Qué es el agua en las Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ablandar, enternecer el corazón. Pero ahora llegamos a esto segundo, que es las Escrituras. En Mateo 24, 35, Jesucristo habla y está en un pasaje apocalíptico, en el capítulo 24. Yo no voy a entrar entonces por menores, porque este no es el propósito de esa escritura. El propósito es que Él comienza a hablarle de las señales de los tiempos, de la gran tribulación, de los falsos profetas. Y Él le dice en el versículo 35 que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. ¿Qué significa eso? Que las escrituras son inmutables. Las sagradas escrituras son inmutables. Es el fundamento debajo de nuestros pies. Más que nunca, por causa que el hombre de pecado se va a manifestar, y muchos creen que ya está manifestado. Yo no voy a entrar en especulación. Pero dice la palabra que antes de la manifestación del hombre del pecado, del anticristo, dice que llegará la apostasía, la gran apostasía. Dice Pablo, le dice a Timoteo, en su carta, estando él preso, esperando ser ejecutado por el imperio romano, le dice, porque en los posteros días, Timoteo, muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañosos, espíritus engañadores, escuchando doctrina de demonios. Amada iglesia, como nunca, en la época del cristianismo, estamos en los postreros días. La gran apostasía está rampante en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y solamente es constantemente adherido, con uña y diente, por así decirlo, adherido a la palabra y adherido al autor de la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, pasarán. En Hebreos 6, yo les cité esa cita la semana pasada, 6, 17 al 20. ¿Recuerda el pasaje que habla del ancla? Que tenemos como firme ancla, el ancla. Y le hablaba que el ancla, el hombre en alta mar, en un crucero, digamos, del tamaño de un estadio de fútbol, lanza esa gigantesca ancla. Y hay seguridad. Usted se puede acostar, aunque haya una tormenta. Usted está en uno de esos cruceros
Usted no tiene que temor, no tiene que tener temor, porque hay esa estabilidad. Pero el ancla de la inmutabilidad de las Escrituras, del Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios, que es las Escrituras, ¿recuerda? Las Escrituras, en Éxodo 31, escrita, las Escrituras escritas, ¿recuerda? Escrituras de Dios, por el dedo de Dios, inmutable, incambiable, las Sagradas Escrituras. Y dice que esa ancla pasó tras el velo, ¿recuerda? Tras el velo, en el lugar santísimo. Es un ancla que ha sido lanzada desde la tierra. Mira qué distancia, hermano. Ha sido lanzada desde acá, vamos por esta manera, desde el Gólgota, consumado es, terminado está. Desde el triunfo del crucificado y resucitado entre los muertos. Y fue tomada esa ancla manchada en la sangre del Cordero. Y fue lanzada y traspasó el velo, consumado es, terminado está. Y ahí está firme. Nuestra fe está firme. Aguantada, sostenida por esa poderosa ancla. Ahora, esas son las Escrituras. Pero ahora viene aquello que son los derivados. Y ahí que viene el problema, los derivados. Por ejemplo, le voy a dar una idea, para que usted entienda lo que son derivados, que son cosas parciales, que algunas son buenas, pero que tenemos que discernir para que no nos vayamos por otro lado. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo 15 tenemos entonces las tradiciones litúrgicas, las tradiciones, por ejemplo. Hay tradiciones bíblicas que tenemos que observar. Por ejemplo, la Santa Cena es una tradición bíblica y ordenada por el Señor. Bautismo en agua, eso es bíblico y tenemos que hacerlo. Pero esas dos cosas, si no tenemos cuidado, se convierte en algo religioso. Por ejemplo, las Escrituras dicen que los que se bautizan en agua sean sumergidos completamente en agua. ¿Qué nos enseñó la religión? Algo, ¿me están entendiendo? Están las Escrituras inmutables, roca, y ahora viene algo que está en las Escrituras, que se deriva de las Escrituras, pero que se corrompe por el hombre. No sé si me están entendiendo. Está ahí, pero el hombre lo corrompe, lo altera. Y entonces ahí que viene el discernimiento de lo precioso y lo vil. Oh, no. La palabra dice que me bautice. La palabra dice que Juan el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua. Él no dijo, aquí hay un vasito de agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Agua. Y luego dice, y subiendo de las aguas. Así dice el texto. Si subió de las aguas, ¿dónde estaba? Estaba debajo del agua. Porque Felipe lo zambulló completamente. ¿Me sigue, amado? Entonces, lo derivado, lo que viene de las Escrituras puede ser tergiversado si no nos mantenemos dentro de las Escrituras. Entonces dice aquí, lo derivado, las tradiciones. Por ejemplo, también tenemos las profecías. Yo quiero darte un ejemplo en 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1. Algunos textos te los voy a decir y otros lo voy a buscar con ustedes. Este es el tiempo de la palabra. 2 de Pedro. Está después de Hebreo, Santiago, primera y 2 de Pedro, capítulo 1. Mira lo que acontece. Estamos hablando que tenemos que discernir entre aquello que son las Sagradas Escrituras y aquello que se deriva, que está ahí, pero que puede ser tergiversado. Ese es el punto. Ahora vamos a ver este otro ejemplo.
Estuve hablando de tradición. Mira lo que acontece aquí en 2 de Pedro 1:16. Note. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales. En otras palabras, lo que le estoy enseñando a ustedes, dice Pedro, le estoy hablando de la venida. Esto no es un asunto con fábulas artificiales, sino, mire, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto no es teoría. Nosotros vimos al Rey de Gloria. ¿Y quién es que lo está diciendo? Pedro. ¿A qué se refiere Pedro? Cuando estuvo en el monte, cuando el Señor se transfiguró, ¿recuerdan? Mateo 16. Que el Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y allá se transfiguró delante de ellos. Entonces, dice, puesto, versículo dice, cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira lo que dice él. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero también él dice, aparte de esa experiencia del tercer cielo, él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, usted no puede tomar las Escrituras y tomar un derivado, torcerla y formar otra enseñanza. Tiene que mantenerse dentro de las Escrituras. Entonces, por eso es la importancia, hermano, la importancia de que usted sea una persona amante a las Sagradas Escrituras, estudiar las Escrituras, amar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, buscar manera de cómo. Si necesita cómo estudiar las Escrituras, aquí estamos nosotros para ayudar. ¿De qué manera puede estudiar? ¿De qué manera puede aprender más? Acérquese a nosotros para ayudarle, para que el mensaje sea algo práctico y no algo teórico. Necesitamos todos entrar en las Sagradas Escrituras. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La voluntad humana, aquí está el hombre. ¿De qué manera? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios tomó aquello que es humano, el hombre, lo inspiró, lo dije, 40 hombres en un periodo de 1600 años, usado por el Espíritu Santo. Este bendito libro que tenemos, que amamos, este bendito libro, las Sagradas Escrituras, sus 66 libros, 1189 capítulos, este tesoro fueron inspirados. Aquí no hay error. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Gloria a Dios por la que sí entiende. Gloria a Dios por la que entiende. Hay personas que han sido salvas y nunca leyeron la Biblia. ¿Saben ustedes? Aquel malhechor en la cruz, él no tuvo tiempo para que le dieran estudio bíblico. Para que el hermano Juan le diera un sermón de 1 hora, o los pastores, o viniese los miércoles para que Dani Rosa le dé un estudio bíblico, o el otro hermano, no. La Escritura encarnada estaba al lado de él. Hoy estará conmigo en el paraíso de Dios. La Escritura encarnada,
le enseñó ahí clavado y hablando a la misma vez, agonizando la escritura. La escritura. Tercero y último, tenemos que discernir ahora la iglesia de la gente. Tenemos que aprender a discernir aquello que es la gente y la iglesia. Vamos a ver. Primeramente, miramos lo que es la iglesia. Solamente voy a dar los textos por el tiempo. Te voy a dar a Éxodo 19 y 1 de Pedro capítulo 2. Primeramente, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el Antiguo Testamento ya usted puede ver lo que es el pueblo de Dios. En el capítulo 19, el pueblo de Dios ya había sido sacado en el Éxodo, cruzaron el Mar Rojo, cantaron el cántico de Moisés, Éxodo 15, Éxodo 16, tomaron agua de la peña, y Dios haciendo maravilla. Ya Dios los trae y le dice, vosotros viste lo que yo hice a vuestros enemigos, y cómo yo os he traído a mí con alas de águila. Vosotros pues seréis para mí un pueblo peculiar. Ese es el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo peculiar. ¿Qué es la iglesia? Un real sacerdocio. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo santo. ¿Qué es la iglesia? La manada pequeña. ¿Qué es la iglesia? El pueblo escogido de Dios. Y podíamos seguir. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Luz y sal en este mundo podrido. Y podíamos seguir. Eso es la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Bueno, dos cosas acontecen. Nace de arriba y Dios le da su Espíritu Santo. Esas dos cosas. Es nacida de arriba. Usted es creyente porque usted ha nacido de arriba. Nadie es creyente si no nace de arriba. Ahí está. Nace de arriba. Texto como Juan 1:12. ¿Quién lo sabe de memoria? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron le dio potestad. Esa palabra le dio el derecho de ser hija de Dios. ¿De qué manera? No los que son engendrados por voluntad de hombre, sino los que son engendrados por el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Cristo. En Gálatas 4:6 dice que Él nos ha dado su Espíritu. En Gálatas 4:6 dice, y que nosotros clamamos, Abba Padre. Qué bello, ¿verdad? Abba Padre. Abba Padre. Es la primera palabra. La primera palabra que balbuceaba un niño hebreo. Es la palabra que nosotros decimos papá, ¿verdad? Papi. Aquí más en América, en mi país es papá y mamá. Aquí es mami y papi, ¿verdad? Es lo mismo. Palabras de amor. En los hebreos era Abba. Mi papá lo reconocía, el pequeño, la pequeña, en la cunita, Abba. Entonces, dice hebreo, dice en textos como Romanos 8:9. Gálatas 4:6 habla que Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios porque tiene el Espíritu de Cristo dentro de usted. Tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted. Y por eso es que usted es hijo e hija de Dios. Porque tiene el Espíritu de Dios. Efesios 1:23 dice también que la iglesia, lo que es la iglesia es la plenitud de Cristo. En otras palabras, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y la iglesia es la plenitud de Cristo. Esto es algo que verdaderamente nuestra mente no puede captar. Lo voy a repetir.
Cuando Cristo estaba en la tierra, ese hombre, que no había un halo, un halo, ¿qué se dice? Un halo, ¿verdad? Como diciendo que es divino. Es más, Judas, para poder distinguirlo, ¿qué tuvo que hacer Judas? Para que supiesen cuál era Jesús. Darle un beso. El que yo da el beso, es decir, que miraban a Pedro, ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, todos los apóstoles, y era uno como ellos. No crea que quizá era más alto, todo esto que usted cree, era uno como ellos. Pero mira lo que dice, en ese señalado de 10.000, dice, en él habita toda la pleroma, la plenitud de la verdad. Yo me quedo con la boca abierta. Que todo el Dios omnipotente, el yo soy el que soy, el alto y sublime, depositó toda su gloria en esa persona. Esto es algo que yo jamás podía entender. Como dice Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Pero esto no es nada. Ahora, todo lo que es Dios lo depositó en el cofre. Jesucristo es el cofre, ¿verdad? Por eso era que el arca, en el tabernáculo, el arca que estaba en el lugar santísimo, era de madera de acacia cubierta de oro. Madera en la Biblia es el hombre. Árbol junto a corriente, el hombre es el árbol. Madera de acacia, la humanidad. Y el oro, la divinidad. Hombre, Dios. Pero ahora dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora todavía, si cree que álgebra es difícil, geometría es peor. Me acaba de decir que en él habita, en ese cuerpo, Dios depositó todo lo que es Dios ahí. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Dios le dice en la carne, Felipe, tanto tiempo tengo contigo y tú no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Somos uno. Cosa increíble, hermano. Tú estás hablando, Felipe, tú estás hablando con Dios el Eterno. Ese sol, yo lo hice por la palabra, su poder. Mira esa nombrada. Yo soy el creador. Ese es tu Dios, hermano. Ese es mi Dios. Ama. Ama, Padre. Qué gloriosa verdad. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. No es un muñequito, no es un cuento de hadas, es real. Oh, amado, tener esa revelación. Saber por saber que ese Dios omnipotente es mi Dios. Ese Dios glorioso. A pesar de mis debilidades, de mi pecado, de mi desobediencia, de todo lo que soy, Él es mi Dios. Y tengo que aprender a discernir entre aquello que es divino en mi vida y aquello que es humano, aquello que es bíblico y aquello que es tradición de hombre. Ahora, veamos lo último que viene siendo. Decía que la iglesia y la gente. La gente tiene que ver con lo ordinario. Para darle una idea, si usted quiere ver una fotografía de cuán horrible es la gente, nada más tiene que leer Efesios capítulo 1 hasta el 2. Y ahí habla que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, por lo que el corazón estaba entenebrecido, y comienza a dar una descripción horrenda. Si usted lee Romanos,
Romanos capítulo 1 y 2, ahí le da una fotografía de la perversidad del corazón del hombre. Una fotografía. ¿Usted está escuchando la palabra hoy? Si no es creyente, si nadie se lo dijo, permítame ser primero. Su corazón está podrido, completamente corrupto. No hay manera de que usted conozca a Dios a no ser que Dios le abra los ojos y le imparta la fe. Y hoy se predica el Evangelio para que usted también saboree esa vida eterna. Ahora, lo que tiene que ver con el hombre, dijimos, ¿verdad? Dijimos que las escrituras y el discernimiento, tres cosas sencillas. Número uno, discernir la divinidad de aquello que es el hombre. Dijimos segundo, las escrituras de aquello que es tradición, de aquello que son los derivados. Hay que tener cuidado, hay doctrinas bíblicas y luego las convierten en doctrinas de hombres. Las tergiversan, se van por otro lado. Hay que tener cuidado con eso. Tercero, la iglesia, ese pueblo y los hombres. ¿Qué del hombre? ¿Qué dice? Le voy a solamente dar una cita bíblica. Le voy a decir, por ejemplo, en Mateo 15, 21, le llama perrillos. Eso no me gusta. ¿Recuerdan? Aquella mujer que quería que el Señor hiciese un milagro. ¿Y qué le dijo? He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo he venido a servir la mesa a mi pueblo. Ah, creo que era griega ella. Sí, era griega. Gentil. Ellos estaban en el plan de Dios, pero era el momento. Todo era a tiempo. Ah, pero si aún los perrillos. ¿Sí? Perrillos. Perrillos. Un animal inmundo. Recuerda, hermano, separar lo precioso de lo vil. Perrillo, eso es vil. En Lucas 15 lo llaman cerdo. ¡Wow! Tú eres un cerdo. ¿Ya le gusta eso? Oye, no sea cochino. En muchas ocasiones hemos usado ese término, ¿verdad? No sea cochino, no sea puerco, chancho, no sea otro. Aquí tenemos 10 naciones, pero no sé cuál. Cerdo, Mateo 15. En Mateo 7, 6, ¿qué dice Jesucristo? No deis lo santo, ni echéis las perlas. ¿Qué hace? Digamos que usted tiene su esposo, le dieron un buen bono en el trabajo para esta época del año y le sorprende usted con un collar de perlas bello. Y usted fue a visitar a su tío en Santo Domingo, que tiene una finca, y se la quedó floja y se cayó su collar de perlas. ¿Usted cree que se lo va a usar? Y le va a decir, mira que bien me queda. ¿Qué va a hacer con el hocico? Va a cogerlo y con el hocico lo va a revolcar y le va a echar así. ¿Qué le importa? Trata de comerse. ¿Por qué? Porque es un cerdo. Ama la inmundicia. Ahí está lo precioso, la perla, y ahí está lo vil. Cristo dijo, no le eche lo precioso a los cerdos. Esto tiene implicaciones. Esto tiene implicaciones cuando predicamos el Evangelio. Y se lo he compartido a los hermanos. Se lo he compartido. Que hay momentos que hay que vidas y hay que dejarla ir. Personas que usted comparte con amor el Evangelio y no quieren. Quieren y le hacen perder su tiempo. No escuchan. Entonces ahí, hoy tú no vienes hoy, no, yo no puedo regresar. Ya yo he estado en estas casas, yo he estado ya 4 veces. Te he compartido el Evangelio con mucho amor. Estoy a tus órdenes, tú sabes, con eso en mi teléfono. Tengo otra misión, voy a visitar a otra vecina que está en otro lugar. Porque esa persona despreció el Evangelio. Recuerda esto, hermano. Me gusta esto de un misionero que dijo: nadie tiene el derecho de escuchar el mensaje 2 veces cuando hay personas que no lo han escuchado una sola vez. Bien. Finalmente, y la conclusión. Esta quiero que la busque conmigo. Jeremías 15. Y con esto terminamos. Jeremías capítulo 15.
aquí hay, ¿qué es lo que se requiere? Llegando a lo último, la conclusión, para que lo tenga una vez más reafirmado en su corazón. Estamos hablando de el discernimiento y las escrituras. Y simplemente tomé 3 ejemplos que yo creo que son muy importantes. Número 1, saber discernir entre aquello que es divino y aquello que es humano. Segundo, saber discernir, aprender a discernir entre las escrituras y aquello que se deriva de las escrituras, que son tradiciones, que son cosas. Y tercero, entre aquello que es la gente y la iglesia. Ahora, ¿de qué manera yo como creyente puedo aprender a discernir? Se requiere un solo requisito. Pero hermanos, es difícil. Usted dice, es difícil yo poder discernir. Hay demasiadas cosas, hay demasiada falsa doctrina. ¿Qué necesita? Solamente una cosa necesita. Y si tiene eso, lo demás, el Señor se lo va a añadir. Ve aquí Jeremías 15. Jeremías capítulo 15. Versículo 15. Quiero ir al... Primeramente, y el versículo 16, mira el 16. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras. Note, dice palabras, plural, palabras. Yo la comí. Pero qué interesante lo que dice después. Y tu palabra. Entonces, la palabra está en las palabras. No sé si pueden apreciar eso. Dice palabras. Pero todas esas palabras es una palabra. Por ejemplo, este mensaje es una palabra y yo he articulado cientos de palabras. Pero eso es una palabra, es un mensaje. Por eso es que Cristo, el pensamiento de Dios, cómo le hablo al hombre que me puede entender, de qué manera lo comunico, mi pensamiento, la deidad determina que todo lo que Dios va a decir, lo va a decir por el verbo. En inglés dice the word. Me gusta más en español, porque dice el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es la expresión. Entonces Cristo, Dios expresa todo lo que Dios dice, lo dice por su palabra, por su verbo. Pero mira el versículo 19. Dice, por tanto, aquí viene. Jeremías es llamado a convertirse. Aquí está. Yo no sé si usted puede entender esto, hermano. No es un asunto que te convertiste hace 10 años. En el caso mío hace 40 años. Es que tengo que continuamente convertirme. Esto es lo que tenemos que aprender. Debemos aprender. No es un asunto que ya lo he alcanzado. Que ya tengo todo. No lo he alcanzado. Él tiene que alcanzarme. Y hay áreas en mi vida que necesitan ser ministradas. Dice, por tanto, así dice Jehová. Si te convirtieres, yo te responderé. Y delante de mí estarás. ¿Cuándo es que podemos estar delante de Dios? ¿Cuál es el requisito? Si te convirtieres. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Está convirtiendo lo profano en santo. ¿Está entendiendo? Aquí. Aquello que es profano, ahí están las dos cosas. Yo no te lo puedo ver. Está el santo, Dios. Y está Jeremías, que es profano. Jeremías se está quejando. Nadie me escucha. Bla, bla, bla. Un montón de cosas. Dice Jeremías, shh. Si te convirtieres. Si te convirtieres. El Señor nos dice hoy a nosotros, iglesia, si te convirtieres. Todo. Tornar de ver a Él. ¿Y qué va a hacer? Él hace algo. Número 1, estarás delante de mí. Significa, será mi ministro, mi siervo.
y ahora va a tener discernimiento. Pero mira cómo es. Primero, ¿cuál es ese requisito? Me siguen los 3 puntos que cubrí, ¿verdad? ¿De qué manera esto se aplica prácticamente? Primeramente tengo que tornarme, día constantemente. Tórname, atráeme, Señor. Tórname. Constantemente, Señor. Mira, sin ti nada puedo hacer, Señor. Tórname. Obra mi corazón, Señor. Mira mi debilidad. Eso ahí, clamando, constantemente. Y aquí viene lo que le dije en Jeremías 44. Ese que cuento. Y si entresacares lo precioso de los libros. ¿De qué está hablando? Discernimiento. El discernimiento, sin entresacar. Pero, ¿cómo que voy a entresacar lo precioso de los libros? Si me convierto. Si estoy pegado a aquel que es santo, porque Él es aquel que me da el discernimiento. ¿Me entiendes? Es pegado a Él, adherido a Él, a la vida verdadera, que puedo tener discernimiento. ¿Por qué? Porque sin mí, dice Él, nada puedo hacer. Y dice, y será como mi boca, será mi vocero. Y luego le dice, ¿sabes algo, Jeremías? Sigue predicando. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, sigue predicando, pero no te desanimes de tal manera que tú seas el que te convierta a ellos, el que te convierte, siendo santo, te convierte en vil. Porque tú eres mi profeta, tú eres mi vocero. Y la manera de poder esto llevarse a cabo es por medio de una conversión. Y esa conversión solamente la encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Que tu nombre, tu glorioso nombre, sea muy exaltado en la iglesia en los siglos por los siglos. Amén. Conviértenos a ti. Tórnanos a ti. Padre, danos discernimiento en estos tiempos de apostasía. Que podamos discernir entre una cosa y la otra. Para gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.